Pelis para crecer. El monje y el rifle pago Choining Dorji, 2023. Argumento. Esta preciosa película es singular por muchas cosas. En primer lugar, por ser una película bhutanesa, de un remoto, pequeño y precioso país, aproximadamente la superficie de Extremadura, y menos de 1 millón de habitantes, situado entre India y China, en pleno Himalaya. Y es singular por la particular y genuina idiosincrasia de este lugar, algo que en la película se va mostrando de forma sutil y extraordinaria. Cuenta la historia de un lama budista cuando pide a su ayudante armas para poner las cosas en su sitio, ante los cambios bruscos que se están produciendo en el país. Estos cambios consisten en que el rey, puesto que el país ha sido una monarquía durante siglos, ha propuesto cambiar el régimen a una democracia moderna. Hoy en día es una monarquía parlamentaria. Pero este cambio no resulta fácil ante un pueblo que ignora lo que es votar, incluso lo que es disentir. La búsqueda de armas del monje topa con un traficante de armas que, curiosamente, quiere la misma valiosa arma que el monje. A través de estos personajes vemos, y creo que finalmente es el objetivo del director, el alma de un pueblo que, visto en la distancia y a través de la cámara, resulta a ojos occidentales como lleno de extraterrestres, seres amables, pacíficos, cuyos rostros inspiran ternura, cuya voz, recomiendo verlo en versión original, que tanto dice de las personas, estremece por su belleza, seres sin doblez ni hipocresía, pero tampoco con esa bisoñez que trae la confusión. Lo mejor, creo que puedo decir que tanto esta película, El monje y el rifle, como otra del director llamada Lunana, un Jack en la escuela, esta última nominada al Oscar por mejor película de habla no inglesa, están entre mis 10 películas favoritas, y he visto varios miles, seguramente. Me enamoran por, desde luego, su belleza visual en un país y unos entornos que parecen de otro mundo, o universo. Me gustan por el paisaje, pero aún más por el paisanaje, como decía un amigo. Cuentan historias sencillas, sin casi nada de acción o brillantes diálogos, pues lo importante no es lo que hacen esas personas, sino lo que son, lo que es este país, que, como digo, nos hace dudar de algunas ideas muy fijadas en nuestra mente. Por ejemplo, si el humano es un ser por definición perverso, o al menos enfermo, incapaz de otra cosa que dañar, ¿por qué estas personas parecen tan diferentes? ¿Por qué este país parece tan diferente? Tal vez porque estas ideas las hemos fijado desde la visión de una cultura como la nuestra, que, por supuesto con muchas cosas buenas, destaca por su materialismo extremo, y por tanto mezquindad y codicia, por su superficialidad brutal, y por tanto brutalización y confusión, y por su estilo de vida desnortado, que nos lleva o acerca al menos a la infelicidad más lamentable en tantas ocasiones. Tal vez nos ha pasado como a Freud que, estudiando a personas enfermas, concluyó que el ser humano es eso, enfermedad. Por supuesto que nuestra cultura también tiene cosas muy positivas, y es justo reconocerlo. Pero también un lado oscuro terrible. Tal vez deberíamos fijarnos en otras culturas que parecen más sanas a ver si el ser humano es algo más, o son solo excepciones que confirman la regla. Lo peor. En mi opinión de enamorado de esta película, y la anterior poco puedo decir, negativo. Poniéndome en otros puntos de vista, supongo que podrá ser tildada de ingenua, o naif, de mostrar solo la cara amable de estas personas, o este país, aunque el mismo director, en alguna entrevista dice que en Bután, no mean colonia, no con esas palabras, y que en realidad tienen muchos problemas. Por ejemplo, que muchos jóvenes emigran a Occidente, quizás buscando una vida diferente, más estimulante, o quizás atraídos por las luces de colores que pueden ver en Internet. ¿Cómo me va a ayudar a crecer? Parafraseando al genial Goscinny y a su genial Asterix podríamos decir. En el siglo XXI, todo el mundo está ocupado por el espíritu ególatra y depredador. ¿Todo? No. Una pequeña aldea asiática, poblada de amables budistas, resiste esta locura. La pregunta de las preguntas es, ¿somos las personas por definición, seres brutales, monos espabilados, guiados por el gen egoísta, como decía el biólogo Richard Dawkins, seres que exclusivamente buscan la reproducción a cualquier coste, guiados por esa voluntad de vivir ciegamente, como decía el filósofo pesimista Arthur Schopenhauer, seres cuyos atributos profundos, cuya consciencia, cuya empatía, cuya compasión son nada más que un epifenómeno, una herramienta de reproducción más, una elaborada forma de manipulación? Esta visión pesimista está muy extendida, desde la visión judeocristiana, con su pecado original, y desde una ciencia reduccionista, donde lo que no se puede medir no existe, o es superchería. Muchos en nuestra cultura han construido su identidad en defender que las personas somos eso, una bazofia, algo inmundo, una plaga para el planeta, un conjunto de seres desquiciados. Pero, somos los humanos, independientemente de la cultura, ambiente o experiencia que tengamos, seres básicamente egoístas y brutales, o la cultura y el ambiente nos marcan rotundamente. De cómo nos respondamos esta pregunta, dependerá en gran parte nuestra vida. Pero hay ejemplos que nos cuestionan esa idea. Por ejemplo, Bután, el reconocido como pueblo más feliz del mundo. ¿Dónde encajamos a este conjunto de seres tan distintos? Esa cultura cuya base es el contacto con la sagrada naturaleza, país de los pocos que capta más carbono del que emite, y los principios filosóficos y vitales budistas, cuya esencia es cultivar desde el trabajo interno la armonía interna, la ética saludable y el desarrollo de la compasión. Su rey llamado Jigme Singye Wangchok, que no dedicó su vida a cazar elefantes ni a acumular amantes, sino que, dedicado a su pueblo, y ante la necesidad y el peligro de abrirlo al mundo, declaró en 1972 que lo importante de su país
no era el desarrollo económico o PIB, Producto Interior Bruto, sino lo que llamó FNB, o Felicidad Nacional Bruta, que consiste en desarrollo sostenible, conservación del medio ambiente, preservación de la cultura, buen gobierno, e hizo todo lo necesario para que esto no fuera una bonita idea, sino una realidad como lo es hoy en día. Desde una postura más humanista, creemos que las personas no somos básica e irremediablemente malas. Tampoco creemos que los humanos somos angelitos, y todo mal viene de fuera. Creemos más bien en la complejidad humana, en la dicotomía que puede, sorprendentemente, albergar en la misma especie a Hitler y a Mandela, a Trump y a Gandhi. Creemos en la propia capacidad de decisión, esa que defendía el gran filósofo Epicteto, tan influyente en psicoterapia, y el poder inmenso de la cultura y el ambiente en influir en nuestra forma de ser. Muchos creemos, desde una postura más humanista, y es algo muy respaldado por la antropología y la sociología, que la cultura y el estilo de vida nos influye enormemente. Es la opinión que tenemos algunos, hasta el punto de hacernos muy accesible y cercano el ser un narcisista, como muestra el libro del psicólogo A. Lowen, llamado El narcisismo, la enfermedad de nuestro tiempo. O un ser sano y delicioso, como parecen ser la inmensa mayoría de los que salen en esta preciosa película, o en la anterior, o podemos ver en los documentales sobre este país, por ejemplo el documental Agente de la Felicidad. Es sencillo ver que el ambiente general de este país, y en general de muchas partes de Asia y de otros lugares del planeta, es muy distinto al ambiente occidental. Desde luego en Bután hay muchos factores distintos a los nuestros, por ejemplo la sobrecogedora naturaleza, pero también la forma de vida. Por supuesto que hay que tener en cuenta que la vida rural en cualquier sitio es distinta a la urbana. Pero es fácil concluir que para un butanés es bastante más sencillo ser, como la mayoría de sus paisanos, una persona calmada, empática, sana y compasiva. Esto para un occidental, con una cultura basada en el tener, y no en el ser, en el individualismo total, en la competitividad, en el espíritu hedonista y depredador, es un reto inmenso. La forma de vida occidental que, como digo, ya no solo está en el occidente geográfico, sino que se ha extendido como un aceite rancio, que diría Benedetti, me recuerda muchas veces a aquella extraordinaria película llamada Monsters Ball. En esta película se narra la herencia patológica en una familia, esa bola de monstruos, esos seres patológicos que criaban a seres monstruosos que, a su vez, criaban a seres monstruosos. Por favor, ve esta magnífica película. Esto se da muy a menudo, como bien sabemos los terapeutas experimentados. Si ponemos en la ecuación por un lado esta habitual herencia tóxica, haber sido criados por personas con taras importantes, y por otro lado la cultura de la superficie, la tontuna, la necesititis y el consumismo, nos sale que hoy en día resulta un inmenso reto. No ya tener una vida brillante y repleta de amor y crecimiento, resulta un inmenso reto tan solo vivir no desquiciado, ni en el odio o en el vacío. Vivir sin tener en la mesilla el antidepresivo o el ansiolítico, o los dos a la vez. Los terapeutas que promovemos el crecimiento no podemos más que animar a los demás a ser salmones y nadar contracorriente. Hoy en día, en gran medida, es un reto. Vivir sin el antidepresivo o el calmante en la mesilla, sin ser verdugo o víctima, explotador o explotado en una cultura de la depredación y la egolatría. Que es un inmenso reto no tener una auténtica vida de mierda, aunque se cene cada noche lujosamente o se tenga casa con piscina. Por supuesto que exagero, y también hay mucho bueno en nuestro entorno, pero esto sigue siendo la triste realidad de la mayoría. En el mejor de los casos en nuestra cultura, aspiramos a no estar muy tocados y llevar vidas mediocres pero no desquiciadas. En el peor de los casos, la depresión, la ansiedad, el vacío existencial o los estupendos tratamientos psiquiátricos o las relaciones tóxicas nos esperan. En mi visión, la razón de por qué los butaneses son más felices tendrá que ver con muchos factores: la comida, la altitud, el excremento de yak que tanto usan. Pero lo que marca la diferencia es su forma de vida, basada en una profunda espiritualidad budista. Cuando hablo de espiritualidad, no hablo de creencias esotéricas o metafísicas, tampoco hablo de elaborados ritos, ni tampoco de ver la vida desde el pensamiento mágico o positivo, tan de moda. No hablo, todo lo contrario, de posiciones ortodoxas, ni del barniz espiritual, tan de moda y tan lamentable, pues no hay nada más triste que intentar convencer o convencerse de ser lo que no se es. Cuando hablo de espiritualidad, me refiero a una conexión con uno mismo y con la vida, una tecnología sagrada o ascesis, es decir, un trabajo interno, a una actitud de respeto o incluso de sacralidad ante la vida y sus seres, una comprensión del misterio que es la vida. Me refiero a una forma de autogestionarse, sin la cual somos esclavos de nuestra brutalidad interna, de nuestros apetitos desenfrenados, de nuestras emociones, veneno como la ira, el apego patológico, la depresión, la envidia, la confusión, etc. Sin profundidad o espiritualidad, vamos por la vida sin sistema inmune emocional, y las enfermedades emocionales, la desorientación y el vacío existencial nos arrasan. Es en esto donde los butaneses nos ganan por goleada, y la raíz de su bienestar, en mi falible visión. No creo que haya que copiarles a ellos ni a nadie, tan solo creo que estaría muy bien ver a estos seres, y reflexionar sobre ciertas cuestiones que nos pueden surgir. ¿Seguro que la felicidad está en el tener, y no en el ser como nos han dicho desde siempre? Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, dice el poema de Goitisolo. ¿Es nuestra forma de vida la mejor, la más sensata? ¿Es normal esta psicopatía tan extendida,
¿Este consumo enorme de psicofármacos? ¿Habría que irse al Himalaya para tener una vida más sensata? ¿O es posible aquí, cultivándose y construyendo otra vida, como muchos han logrado? Ver, por tanto, otro tipo de vida, otro tipo de personas de vida sencilla, centradas en el inmenso lujo que es estar vivo. Sin más, vivir con personas auténticas, que no traumas con patas, poder simplemente apreciar la vida desde la salud integral y desde las relaciones con seres sanos, estableciendo vínculos reales de amor. ¿No es eso lo que queremos todos y todas? ¿En qué lamentable momento dejamos de ver esta realidad? Y para todo ello, para ver esto, aconsejo ver esta, o mejor estas películas extraordinarias y preciosas. José Bravo,